Cristo Jesús, amén y amén. Siéntese por favor un momento. Y yo quiero que usted y yo miremos en esta mañana dos puntos importantes de este versículo que encontramos en Hechos capítulo 13 en el verso número 10. El contexto o el marco contextual de este pasaje encontramos, hermano, hermana, dice la escritura, un hombre llamado Bernabé y un hombre llamado Saulo. Y estos dos evangelistas o predicadores de la época están, hermano, en su primer viaje misionero. Hay dos personajes, dos hombres de Dios que sencillamente comienzan a ejercer lo que Dios les había mandado hacer. Es así como usted y yo tenemos que entender que si hoy respiramos, que si hoy vivimos, dígale a su vecino, si hoy respiras, no es porque sí. Mire a su vecino, dígale, si hoy respiras, si hoy tienes vida, tienes que recordar que no es por el cuidado que has tenido con las manos, con el tapabocas, con la careta. Dígale, tienes que reconocer delante de Dios que hoy respiras porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Que sí o que no? ¿Cuántos podemos reconocer en esta mañana que si hoy respiramos no es por el autocuidado que tú has tenido? Que si saliste, hermano, y salimos de una pandemia, no es porque sí, porque no, de chiripazo a mí no me tocó. No, es porque Dios, hermano, tiene una tarea para nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando usted y yo entendemos esto, podemos comprender lo que estaba ocurriendo en el marco de lo que dice aquí la escritura. Y la Biblia dice que había un hombre llamado Bernabé, un hombre llamado Saulo. Recordemos un poco la historia de Saulo. Resulta, hermano, hermana, que Saulo era un hombre perseguidor. Saulo era un hombre malvado. Saulo era un hombre, hermano, pecador. Pero un día Dios lo tira al suelo, y tirándolo al suelo se revela a la vida de él, y sencillamente le dice a él, le hace un llamado, y ahora le llama para que sencillamente Saulo, que después lo conoceremos en la escritura como Pablo, pueda vivir para Dios. Así que tóquele el hombro con mucho respeto a su vecino y dígale, mijitico, tú ahora no vives para ti. Dígaselo, dile, ahora debes vivir para Dios. No le escuché, ¿cómo es? La que está disfónica aquí soy yo. Usted tiene esa voz perfecta, así que levántele ese volumen a esa garganta y diga conmigo, levante su mano y diga, yo no vivo para mí. Diga, yo vivo para Dios. Levante la otra mano, diga, yo ya no me mando solo. Dígale, a mí me gobierna el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguno aquí que lo gobierna el Espíritu Santo de Dios? Y es así como Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, hermano. Y dice la escritura en el verso número 1 del capítulo 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso número 2, léalo fuerte. ¿Qué dice el 2? No lea tan duro. Léalo pues. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apárteme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Allí, hermano, como punto número 1, usted tiene que entender y usted tiene que ver que sencillamente la obra de Dios, hermano, no se puede hacer en la carne. Y no es aquel que diga, oiga, yo quiero montar una iglesia, oiga, yo quiero hacer esto, sino que tiene que ser guiado y dirigido y apartado. ¿Por quién? ¿Por quién? Diga conmigo, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por quién?
Entonces estaban allí orando, estaban allí ministrando, estaban allí, hermano, en ayuno. Y el Espíritu de Dios, hermano, dice: apárteme a Bernabé, apárteme a Saulo. Ahora aquí cabría un paréntesis donde hay una pregunta, y la pregunta es: ¿y cómo ocurre eso? De que el Espíritu de Dios puede decirle a alguien: apártenmelo. ¿Cómo ocurre eso? Entonces le quiero despejar el interrogante. Sencillamente a través de las autoridades. Dígale a su vecino: Dios llama, promueve, diga, ordena a través de la autoridad. ¿A través de quién? Por eso aquel que, hermano, un día tal vez levantándose acalorado, hermano, y se metió por allí, se bañó mal y se torció, y un día, hermano, dice: oiga, yo ahora soy apóstol, yo ahora soy pastor, yo ahora soy profeta o profetiza. Saque ese dedito y muévalo de lado a lado y diga: eso no es así. Dígalo: ¿eso qué? ¿Cómo es que dentro de la obra de Dios se promueve, se organiza? ¿Quién dirige, hermano, todo eso? ¿Quién lo dirige? Diga conmigo: el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a través de qué? De la autoridad. Entonces dice la Escritura, verso número 3. Léalo usted, por favor. Léalo. ¿Qué dice el verso número 3? Entonces, habiéndose reunido y diciendo: venga, aquí usted se ve bonito y usted vaya para allá y yo voy para acá, y hagamos lo que se le dé la voluntad a todo el mundo con la obra de Dios. ¿Sí o no? No, léalo conmigo. Dice: entonces, habiendo ayunado, ¿qué más? Orado. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? Les impusieron las manos. Entonces mire a su vecino y dígale, paréntesis número 2. Dígale: se imponen las manos para enviar. ¿Para qué? Eso no es de que óreme, 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 aquí estoy, óreme, óreme. No, se imponen las manos para enviar. Y dice la Escritura aquí, y dice claramente, y dice: habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y dice entonces en el verso número 4: ellos entonces enviados, y lea bien fuerte lo que dice allí, enviados ¿por quién? ¿Quién es el que debe gobernar la iglesia? No le creo. ¿Quién es el que debe gobernar la iglesia? Ah, es que allá el hermanito que es diezmador, y allá con el otro que es de la rosca, y allá con mengano y perencejo. No, señor. Diga conmigo: el gobierno de la iglesia está bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. ¿Que sí o que no? Así es. Y dice la Escritura: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Verso 5: y llegados a Salamina anunciaban. ¿Qué anunciaban? ¿Sus propios nombres? ¿Qué anunciaban? La palabra de Dios. Hermano, el ministerio no es para que una persona se haga grande. El ministerio es para que el evangelio venga, se establezca en la vida suya y mía. El ministerio que Dios da no es para que una persona se enriquezca ilícitamente. El ministerio que Dios da no es para que la gente se aproveche de la fe de otra. No, el ministerio que Dios da, dice la Escritura, y dice que ellos lo que estaban haciendo era anunciar la palabra de quién. Entonces mira a su vecino y dígale: cuidado con el que te anuncia su propia palabra. Mire a otro vecino y dígale: cuidado con aquel que se autoproclama. Y dice la Escritura: anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Verso 7: que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón, ¿qué cosa?
prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando. ¿Qué estaba procurando el mago? Apartar de la fe. ¿A quién? Entonces mire a otro vecino y ábrale bien los ojos y dígale, cuidado con aquel que te quiere apartar de la fe. Dígaselo a otro vecino, dígale, cuidado. Dígale, te vas a encontrar con muchos que van a procurar apartarte de la fe, que sí o que no. Y dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, dice, ¿lleno de qué? ¿De qué estaba lleno? ¿De amargura? ¿De qué estaba lleno? ¿De mentira? ¿De qué estaba lleno? ¿De un gran ego? ¿De qué estaba lleno Pablo? ¿De qué estaba lleno? Dígamelo bien fuerte, por favor. ¿De qué estaba lleno este hombre? ¿De qué estaba lleno? Del Espíritu Santo. Y es allí donde el gobierno del Espíritu tiene que verse en su vida y en la mía. Y dice, fijando en él los ojos. Y llegamos entonces al verso 10, que es el verso que nos atañe en esta mañana. Le dice, ¿qué le dice a este hombre que era mago? ¿Qué es lo que le dice? Le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda ¿qué? Maldad, hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia. Y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace? ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y hay dos cosas que yo quiero que usted y yo examinemos en este versículo 10. Ya conocemos el contexto, ¿verdad? Ya conocemos por qué este verso 10 viene a la escena bíblica. Pero hay dos cosas que quiero que usted y yo veamos y aprendamos en esta mañana, en ese verso número 10. Número 1, quiero decirle en esta mañana que el enemigo tiene una función. Levante su mano y diga conmigo, el enemigo tiene una función. Dígaselo a 3 vecinos, por favor, dígaselo. ¿Se lo dijo a 3 vecinos? ¿Qué le dijo a 3 vecinos? El enemigo tiene una función. La pregunta es, ¿cuál es la función del enemigo? Según el texto que acabamos de leer, ¿cuál es la función del enemigo? ¿Cuál es? Trastornar los caminos ¿de quién? Levante la mano si quiere las dos y diga conmigo, Satanás tiene una función. Diga, y la función de él es trastornar los caminos del Señor. ¿Que sí o que no? Pero algo que tenemos que ver en este versículo, algo también importante, es que los caminos del Señor tienen una característica. ¿Qué característica tienen? Que son rectos. El enemigo, hermano, tiene una función y es trastornar los caminos del Señor. Pero esos caminos tienen una cualidad y una característica. Y la característica de los caminos del Señor es que los caminos del Señor son rectos. Rectos. Ahora, cuando entendemos entonces, hermano, esto, vemos, dice la Escritura, y quiero que me acompañe sin perder nuestro texto, al Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25. ¿Lo tiene conmigo? Verso 10. Dice, todas las sendas de Jehová son, ¿qué cosa? Misericordia y ¿qué más? Y verdad para los que guardan su pacto y sus. Si la Biblia habla y en algún momento estudiaremos los caminos del Señor, entenderemos, hermano, que Satanás con los caminos del Señor lo que buscará es
trastornarlos. Ahora yo quiero que usted piense por un momento y me ayude en esta mañana, hermano, a definir la palabra trastornar. ¿Qué es trastornar? ¿Cómo? Confundir. ¿Qué más podemos decir que es trastornar? ¿Qué más es trastornar? ¿Cómo? Cambiarla. ¿Qué más es trastornar? ¿Cómo? Adulterar. Alterar. Entonces diga conmigo, Satanás buscará alterar. Diga. ¿Qué otra cosa fue lo que me dijo? ¿Qué más es trastornar? Cambiar. ¿Qué más? Desviar. Si la Biblia dice que, hermano, en Salmo 25 en el verso 10 dice claramente, dice: todas las sendas de Jehová son, ¿qué cosa? Misericordia y... Entonces Satanás buscará desviar, alterar. ¿Qué más dijimos? Alterar. ¿Qué más? Cambiar. ¿Qué más? Es que no le veo con ese tapabocas. Confundir. Eso, usted se lo baja un momentico, me dice y se lo vuelve a poner. Desviar, desordenar. Si la Biblia dice, hermano, que las sendas de Dios son misericordia y verdad, Satanás buscará desviar, confundir, alterar. ¿Qué más? Cambiar. ¿Qué más? Dañar, distorsionar los caminos ¿de quién? De Dios. Y es allí donde entendemos lo que en el Salmo 119, acompáñenme un momento. Salmo 119, en el verso 33. Es allí, hermano, donde entendemos lo que dice el salmista. ¿Sabes? Satanás buscará desviar, alterar, cambiar, confundir los caminos rectos del Señor. Entonces dice la Escritura en el Salmo 119, en el verso 33. ¿Lo tiene conmigo? Leámoslo juntos. Dice, léalo fuerte, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de ¿qué? De tus estatutos, y lo guardaré. ¿Hasta cuándo? Hermano, el problema no es cómo comienzas en la vida cristiana. Puedes comenzar con mucho fuego, puedes comenzar con mucho amor, puedes comenzar, hermano. El problema no es cómo iniciamos, el problema es cómo terminamos. ¿Por qué? Yo no sé si usted conozca, hermano, hermana, alguna persona que tal vez a usted le haya predicado un día, que tal vez un día fue su profesor de discipulado, fue la persona que le compartió la palabra, fue la persona que un día le dijo: camine para la iglesia, fue la persona que usted andando medio choneto, ¿sí sabe qué es choneto? Medio torcidongo, ese le decía: no, mijitica, mire a ver, al ayuno, a la oración. Pero ahora ese está afuera, ese está perdido, ese está en el engaño, ese está en el mundo. ¿Ha conocido personas así, sí o no? Sí, y es allí, hermano. ¿Por qué? Entonces levante su mano y diga conmigo, diga: porque el enemigo tiene una función. Dígalo bien fuerte, ¿cómo es? Y le pregunto, ¿cuál es la función del enemigo? Trastornar, ¿qué cosa? Los caminos del Señor, que tienen un adjetivo, hermano, un calificativo, y es que los caminos de Dios son rectos. Entonces levante su mano así, levántela, qué caramba, eso, y diga conmigo: los caminos de Dios. Y trate de hacer una fila así, diga: son rectos. ¿Son cómo? Pero Satanás tiene una función, y la función de Satanás es trastornar. Y decíamos que trastornar es desviar, alterar, ¿qué más? Adulterar, ¿qué más? Cambiar, confundir esos caminos. Y le voy a preguntar: ¿y conoce usted, o usted mismo ha tenido la experiencia, hermano, donde tal vez algún día usted diga: oiga, yo no sé qué hacer, oiga, yo pensé que en la iglesia, yo pensé que el hermanito, yo pensé que fulano, yo pensé que el otro?
¿Ha tenido esa experiencia o ha conocido a alguien así? ¿Ha conocido a alguien, hermano, que comenzando en el espíritu ha terminado en la carne? ¿Ha conocido a alguien que un día se aprovechó, hermano? Y un día, mire, una vez llegamos a un lugar y le predicamos a la persona, y esa persona dijo: mire, yo sé que ustedes son pastores y lo respeto, nos dijo, pero yo no quiero saber nada del evangelio. Nada. Y le dijimos: ¿por qué? Dijo: porque un día yo fui a una iglesia cristiana, allá me convertí, allá comencé a servir. Él tenía una empresa y dijo: y comencé a diezmar y comencé a ofrendar y comencé a servir y junto con mi esposa. Y dice, y yo le dije: pero si todo iba tan bien, ¿qué le pasó? Y dijo: mire pastora, ¿sabe qué me pasó? Que un día encontré a mi esposa acostándose en mi cama con el pastor. ¿Y por qué ocurre eso? Mire a su vecino, dígale: ¿por qué ocurre eso? Respóndale usted: ¿por qué ocurre eso? Diga conmigo: porque el enemigo buscará ejercer su labor. ¿Y cuál es la función de Satanás? No le estoy escuchando. ¿Cuál es la función de Satanás? Trastornar los caminos del Señor, los cuales son rectos. Y hay de aquel, hoy no le voy a hablar de la consecuencia de aquel que se presta para trastornar los caminos rectos del Señor. Usted lo puede leer allí en Hechos, hermano. Pero sabe, si bien el enemigo tiene una función y es trastornar los caminos del Señor, esos caminos del Señor son rectos. Y es allí donde el salmista, en el Salmo 119, en el verso 33, le dice: enséñame. ¿Usted recuerda cuando le enseñó a su hijo o a su hija o a su sobrino cuando él comenzó a caminar? ¿Lo recuerda? Cuénteme cómo fue. Yo no sé por qué, pero a todo papá le embarga una emoción tan grande al ver que su bebé está comenzando a ¿qué? A caminar. Y entonces el papá, ¿qué hace? Le enseña. ¿Cómo le enseña? Pero ¿cómo? Le cuento cómo me enseñaron a mí a caminar. Yo tengo un hermano, el segundo, se llama Alex. Y yo recuerdo, hermano, él ya era grande cuando nosotros nacimos. Y resulta que él, me cuentan, hermano, me colocaba un saco aquí y me agarraba de aquí un saco y cogía, ¿tenemos algo? Un trapo, una toalla, una bufanda, alguna cosa. ¿Alguien tiene por allí una batola de la alabanza? Bien. Imagínense que a mí, escúcheme, me enseñaron. Repita esa palabra. ¿Cómo es esa palabra? ¿Me qué? Dios mío, me pegué con esto. Me enseñaron. Usted, hermano, levante los brazos, tenga la onda. Baje los brazos. A mí me enseñaron a caminar así. Entonces, hagamos cuenta que usted es un bebé que no sabe caminar. Y entonces no sabía caminar. Cuando iba a dar el paso y como que la piernita no tenía la fuerza, cuidado, me voy encima suyo. Y ahí sí nos toca todo entrar aquí en oración, en cadena de oración. Entonces resulta que me iba como a caer. Mi hermano hacía y me levantaba. Y entonces, hermano, iba a dar el paso y lo guiaba. Diga conmigo: le estaban enseñando. Usted sabe que eso es lo mismo que el Señor hace con usted. Es lo mismo. Venga, Brandon, ayúdeme. Es lo mismo cuando usted y yo estamos, hermano, en la vida cristiana. Diga conmigo: el Señor nos está enseñando
Ay, no, dígalo bien duro, diga, el Señor nos está enseñando. Que nos enseña a caminar por sus caminos. Entonces usted y yo estábamos acostumbrados a caminar por camino de mentira. Todavía no estaba firme y como que se va a ir. Entonces el Señor, a través del Espíritu de Dios, le dice: no, Señor, es por aquí. Se intenta tal vez ir por otro camino, por camino de incredulidad. Trate de echar por allá por otro camino. Este está ebrio. Hermano, trate de caminar por otro camino, de coger otro camino. Eso, trate de caminar. Y el Espíritu de Dios, porque como usted un día, cuando usted entregó su vida a Cristo, ¿usted qué le dijo? Recuérdeme qué le dijo. ¿Qué le dijo? Ah, te acepto. ¿Qué más le dijo? Como mi Señor. ¿Qué más le dijo? Como mi Salvador personal, ¿cierto? Usted le dijo eso. Entonces Dios dice: ah, tú me aceptaste, ahora eres mi hijo, yo te voy a enseñar el camino que debes andar. Y sobre ti, dice la Biblia, sobre usted y sobre mí, el día que Dios, que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor, ese día los ojos de Dios se fijaron sobre nosotros. Dígale a su vecino: el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, los ojos del Señor se fijaron sobre ti y Él comienza a enseñarte el camino que debes andar. Entonces usted quiere irse, hermano, quiere retroceder, y el Señor le dice: no, mijito, y lo levanta y se va como a caer. Como a caer. Yo digo que todavía está ebrio. Se va como a caer. Y el Señor, ¿qué? Lo levanta. Se va a extraviar. Y el Señor, ¿qué hace? Vuelve. Por eso, hermano, el salmista, entendiendo, hermano, dice la escritura aquí, y dice, léalo fuerte, Salmo 119 en el verso 33. Léalo fuerte. ¿Qué dice? Enséñame. ¿Qué es lo que le dice? Pero ya cuando él tiene fortaleza, ¿cierto? A usted todavía lo cogen de aquí para enseñarle a caminar. ¿A qué edad usted aprendió a caminar? ¿A qué edad, mi amor lindo? ¿A los 6? Yo creo que antes. ¿Usted a qué edad aprendió a caminar? ¿A los 2? Consentido, lo tenían bien consentido a este Brandon. Oiga, yo aprendí a caminar, hermano, a los 9 meses. ¿Usted se imagina, hermano Edwin, usted cuántos años tiene? 52. ¿Usted se imagina a los 52 años que el hermano tiene, tener todavía, hermano, que alguien enseñarle a caminar? ¿Cierto que no? No, pero eso traigámoslos al plano espiritual. ¿Cuánta gente con 10, con 20 años de vida cristiana y todavía, hermano, le toca enseñarle a qué? A caminar. Ya. Es donde el salmista le dice: enséñame, oh Jehová, el camino ¿de qué? Léalo allí, Salmo 119, 33. Léalo conmigo. ¿Qué dice? El camino de tus ¿qué? ¿Dónde encontramos los caminos del Señor? Muestre dónde, ¿dónde? ¿En el celular? Ay, santo. ¿Dónde encontramos los caminos del Señor? En su palabra. Y es, hermano, allí entonces encontramos dos cosas importantes. Levante su mano derecha y diga conmigo: el enemigo tiene una función. Dígalo bien duro, ¿cómo es? Y dígame, ¿cuál es la función del enemigo? Trastornar los caminos ¿de quién? De Dios. Levante la otra mano y diga: y los caminos de Dios son, ¿qué cosa? Rectos.
son rectos. Y es allí donde, hermano, usted y yo tenemos que hacernos una pregunta, y es: ¿el camino que estoy transitando es recto delante de Dios? Sí, pastora, es recto. Sí, la verdad que sí. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice, hermano, y quiero que usted me acompañe, Proverbios 21 en el verso 2. Proverbios 21. Sí, pastora, yo no robo, yo no mato. Pastora, yo vengo a la iglesia, doy mis diezmos, ofrendo. Sí, pastora, mis caminos son rectos. Lea conmigo, por favor, iglesia hermosa, Proverbios en el capítulo número 21, en el verso número 2. ¿Lo tiene conmigo? Leámoslo juntos, por favor. Leámoslo fuerte. ¿Qué dice Proverbios 21:2? Dice: todo camino del hombre es recto. Óigame, ¿cómo dice? En su propia ¿qué? Traduzcamos eso. Pongámoslo en palabras normales, sencillas, entendibles un poco más. ¿Cómo podríamos traducirlo? ¿Cómo podríamos? Si la Biblia dice, vuélvalo a leer, como dice la Biblia, dice: todo camino es recto, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Traduzcámoslo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? En sus propias palabras, ¿cómo sería? Sí, señor, dígalo otra vez. Que a mi opinión todo lo estoy haciendo bien. A mi opinión todo lo estoy haciendo bien. ¿Alguien tiene otra apreciación? ¿Cómo? Andamos a nuestra conveniencia. Mi hermana, soy libre y yo lo considero que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. ¿Alguien más? Allá, hermana o hermano, mi hermana, con voz de trueno y con trompeta de Dios. No le escucho nada. Espere a ver que llegue el sonido ahí con Ángel. No es un ángel, no, con el hermano Ángel. Toda persona busca justificarse. Que toda persona busca justificarse. ¿Qué más podríamos en sus palabras o en las mías, hermano, poder entender lo que dice Proverbios 21:2? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Alguien más? No, mijito, hable bien duro. Lo que yo creo a mi manera me parece bien, hermano. Bajo mi propio mandato, hago y creo que está. Oiga, hermano, hermana linda, dígame. Ayer le predicaba a una persona la palabra del Señor y era ese versículo que estamos leyendo ahora. Y él me dijo, él trabaja algo ilícito. Y él me dijo, no, es que yo conozco la palabra de Dios, más no conozco al Señor. Pero el día de mañana no puedo decirle a mi hija, yo no tengo plata para darle de comer, así que lo que yo estoy haciendo, Dios lo aprueba. Imagínense, oiga, hasta dónde podemos pensar, porque mire, usted hable en el caso del ejemplo que la hermana coloca, la persona, hermano, que comete un ilícito, él va a decir, la verdad es que Dios conoce mi necesidad, y entonces aún la gente se excusa en Dios. Hable con el adúltero, hable con el fornicario, hable con el ladrón, hable con el que quiera, hermano. Y la persona le va a decir, y se va, hermano, sencillamente a justificar. ¿Por qué? Entonces diga conmigo, porque la Biblia dice, ay Dios mío, dígalo bien duro. Diga, porque la Biblia dice que todo camino del hombre es recto en su propia ¿qué? Pero el versículo no termina allí.
El versículo sigue y yo quiero que usted por favor lea lo que sigue diciendo la palabra. Y es allí, hermano, donde hay algo maravilloso. Y dice la escritura y sigue diciendo: pero Jehová, ¿quién? ¿Su mamá o la mía? ¿Su papá o el mío? ¿Su esposo o el mío? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Quién? No le creo. ¿Quién? ¿Y quién es Jehová? Oiga, el que extiende los cielos como una cortina, el que con sus hermanos, dice la Biblia, que con sus 3 dedos recoja el polvo de la tierra, quien en su mano tiene las aguas que existen en el mundo y fuera de él. Él pesa los corazones. ¿Para qué? Bueno, antiguamente, yo medio recuerdo, antiguamente cuando se iba al supermercado y se compraba la arveja o se compraba la carne o se compraba, yo me acuerdo que había una pesa. ¿Sí lo recuerda usted también? Y esa pesa, hermano, yo recuerdo que mi nana cogía lo que fuera y cogía, hermano, echaba en una bolsa la arveja o el frijol o la lenteja o el garbanzo o lo que fuese, o cogía, hermano, y mandaba que le cortasen, le asajasen una carne y cogían y lo echaban en una bolsa y lo pesaban. ¿Para qué lo pesaban? ¿Hay alguien aquí que tenga un supermercado o trabaje en el supermercado? ¿Ninguno? Que nos pueda enseñar para qué usan esa pesa. ¿Para qué la usan? ¿Para qué la usaban? Y yo me acuerdo que en ocasiones llegaba alguien y le decía: mire, señor fulanito, Pepito Pérez, deme 1 libra, ¿cierto? Y entonces cogían y echaban, hermano, con una palita, yo no sé cómo se llame, digámosle palita, y cogían y en una bolsa, gracias, y echaban y colocaban en la pesa, y si se pasaba le quitaban, y entonces le quitaban 3 granos o 10 granos o una manotadita, y si se bajó si ya se bajó, entonces le echaba 3 granitos. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Para qué era esa pesa? ¿Para qué? Para ver la cantidad. Pero ¿para qué más es esa pesa? ¿Por qué era necesario ver la cantidad? Dígamelo bien duro. Uy, hermana, para establecer el costo ¿de qué? Del producto de lo que iba a llevar. ¿Sabe? La Biblia dice que Jehová pesa el corazón. ¿Sabe qué significa eso? Significa, hermano, que en realidad si usted coloca, hermano, una piedra de oro, 1 kilo, 2, 3, 5, 7, no sé, pongamos 15 kilos de oro, y usted los coloca sobre una balanza y usted coloca una hoja de papel, ¿qué va a pesar en realidad? El oro, ¿cierto? El oro. La pregunta es: ¿será que nuestros caminos nos pueden parecer rectos? ¿Será que podemos creer y tener un concepto de nosotros más allá del real? Porque a veces nos creemos tan santos, a veces nos creemos tan perfectos. Mi esposo, de manera jocosa, cuando hay alguien así, él canta una canción. Y la canción no es que diga así, pero él la canta así. Y él canta y dice, cuando nos encontramos con alguien así, él dice: no, ese está cantando: no hay nadie como yo, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oiga, hay gente que tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No hay otro más santo que él, no hay otro más perfecto que él. Y lléguele usted a decir que está mal, ay, 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 se mete en un problema.
Lléguele usted a decir a esa persona, hermano, que es lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Ay, ay, ay. Hermano, la Biblia dice, y dice la Escritura claramente aquí, y hoy quiero decirte por qué. Porque Cristo está a las puertas. Él viene por una iglesia real y verdadera. Quitémonos, hermano, toda apariencia, quitémonos todo peso, quitémonos todo lo que no es, y vengamos delante de Dios y digámosle: Señor, yo no quiero creer que el camino que estoy transitando es un camino recto, cuando delante de ti no lo es. Lea conmigo. Dice: todo camino del hombre es ¿qué? Recto. Puedes creer que lo que estás haciendo con tu hogar está bien. Míralo a la lupa de la palabra y te darás cuenta que no. Puedes creer que lo que estás haciendo y nadie te ve, puedes creer que está bien. Ve a la lupa de la palabra. ¿Por qué te digo que a la lupa de la palabra? El pastor hablaba en esta mañana acerca de una plomada. Y dice la Escritura, y acompáñeme por favor, Amós, libro de Amós, en el capítulo número 7. Y que Dios nos ayude, hermano. Mire lo que dice Amós. De hecho, tiene un título, el capítulo 7 de Amós. ¿Lo encontró? ¿Sí lo encontró? Pastora, ¿cómo llegó ese libro? Entonces llega Daniel, después sigue Oseas, Joel y Amós. Repítalo para que se lo aprenda. ¿Cómo es? Daniel, Oseas, Joel y Amós. ¿Se lo aprendió? Así le va a quedar más fácil. ¿Ya llegó allí? Amós. ¿Sí? Amós capítulo 7 tiene un título. ¿Qué título tiene Amós capítulo 7? ¿Qué dice? Oiga, pero mire, me decía alguien en estos días, me escribía: pastora, ¿por qué en los devocionales de Primero Dios a las 5 de la mañana, por qué no nos dan promesas? Denos promesas para que uno pueda caminar todos los días con una promesa. Yo le dije: hermano, perdóneme que no le dé promesas. Perdóneme que le dé la verdad. Porque cuando usted camina en la verdad, no necesita una promesa. Porque no vive de promesas, vive de realidades. ¿Que sí o que no? ¿Sí? ¿De qué te sirve una promesa? Tú necesitas realidades. Ay, pastora, ¿y las promesas de la Biblia? Entonces la Biblia dice, y dice la Escritura, que cuando tú y yo obedecemos a la palabra, libro de Deuteronomio capítulo 28, si obedecieres, si atendieres, si escuchares y pusieses por obra, la Biblia dice que todas las bendiciones te vendrán a tu vida y no estarás buscando bendiciones. Dígale a su vecino: deja de buscar bendiciones. Ábrale esos ojos y dígaselo. Dígale: deja de buscar bendiciones. Dígale: cuando obedeces a la palabra, cuando escuchas la voz de Dios, dígale: no cuando escucha al mentiroso. Dígale: no cuando escucha al amargado. Dígale: no cuando escucha al falso profeta. Dígale: cuando escuchas la voz de Dios y obedeces a su palabra, si vas para el campo, las bendiciones van contigo. Y si vas para la ciudad, dígale: las bendiciones también van. Y la Biblia dice que las bendiciones te perseguirán, te seguirán y te alcanzarán. Aleluya. Y no estarás buscando bendiciones, no estarás buscando promesas, porque ellas se van a cumplir en tu vida automáticamente. Entonces la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas las demás cosas serán ¿qué? Pastora, ¿y mi petición? Mire a su vecino y con cara tora, dígale, ¿y tu petición? Dígale. ¿Y lo que tú necesitas? Dígale, Dios lo conoce. Y la Biblia dice, dígale así, dígale, la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá. ¿Qué concederá? Alabe al Señor en esta mañana, aleluya. Deja de buscar a Dios por un beneficio. Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, guárdame, Señor, restáurame. No, hermano, eso era para cuando éramos niños espirituales. Tú y yo buscamos a Dios porque le amamos, y más que a su mano, hermano, buscamos su corazón. Más que su beneficio, buscamos agradarle a Él, vivir para Él. Y dice en el libro de Amós 3 visiones de destrucción. ¿Cómo así? Y dice la escritura, lea conmigo, verso número 1, por favor. Dice: así me ha mostrado ¿quién? Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Verso 3. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo, ¿quién? Jehová. Jehová, verso 4, el Señor me mostró así: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Verso 5, léalo conmigo. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Verso 6, ¿qué dice? Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco. ¿Quién lo dijo? Y dice, verso 7, me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho ¿a qué? A plomo, y en su mano, ¿qué tenía el Señor en su mano? Una plomada de albañil. Verso 8, Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Oiga, y dice una palabra muy dura. Léala en su Biblia, léala por favor. ¿Qué dice? ¿Qué significa? No lo toleraré más. ¿Qué significa? No aguanto más eso. No lo aguanto más. ¿Qué está pasando aquí? La Biblia dice, hermano, y dice la escritura de hecho, y dice aquí: se arrepintió Jehová de eso. ¿Y qué dijo Jehová? No será. Qué triste que Dios tenga, hermano, un plan, un propósito perfecto con alguien, y que sencillamente porque esa persona quiera, hermano, andar a su manera y no a la manera de Dios. Qué triste que Dios diga: no será más y no lo voy a tolerar más. Qué triste. Dice la escritura, el Señor tenía, y dice la palabra aquí, una plomada de albañil. Y hay alguien aquí que me pueda decir para qué es la plomada de albañil. ¿Hay algún albañil aquí? Hermano, usted, venga, Ángel, ¿dónde está? O bueno, Cristian, corra pues. Hermano, cuéntenos por favor en su experiencia, ¿para qué sirve una plomada de albañil? ¿Qué es eso? Para ver si está derecho. Explíquenos un poco más. Para ver si el muro está derecho. Digamos que tiene en esa pared usted una plomada de albañil. Sí. ¿Cómo hace para saber si está derecho? Se coloca la plomada sobre... Cuéntenos qué compone una plomada.
Una plomada, un hilo, un hilo, se puede decir que un buje. ay Dios mío, central, un buje, y en el medio va un rotico con un palo. un roto con un palo. Sí. Bien, hermano, sí, siga. ¿Y qué hace usted en esa pared? O sea, un albañil usa una plomada. Ya sabemos, ¿para qué usa la plomada? Levante esa mano y diga, para saber si está recto. Le pregunto, ¿para qué un albañil usa una plomada? Entonces su merced tiene esa pared. ¿Y cómo miraría si esa pared fue construida y está recta? ¿Qué le haría? ¿Cómo sería? Le colocaría la plomada ¿A dónde se la pondría? aquí en el muro Sí. y sé si está recto o torcido. Oiga, la plomada sirve para ver si está recto. Tengo aquí al hermano Henry. ¿Usted por qué no dice nada? ¿Ah? Para aquí yo sufriendo con la plomada, ¿ah? Para saber si está ¿qué? Recto o torcido. Dígale a su vecino, el Señor tenía en su mano una plomada para saber si estaba recto o torcido. ¿Por qué? Porque dice la escritura ya en Proverbios y dice que todo camino es recto en la propia opinión del hombre. Pero cuando Dios dice, y sabe que me impacta, que Dios diga, no lo toleraré más. Me imagino al Señor bravo. Alguien que diga, no lo tolero más. ¿Qué actitud tiene? Bravo. ¿Qué más? Descontento, enojado, ¿verdad? Y Dios le dice, y sí, había una promesa. Dios quería hacer algo con él. Dios quería hacer algo, hermano. Pero sencillamente la insistencia, la obstinación de la persona lleva. Y él dice, no, yo estoy bien, yo estoy andando rectamente. Pastora, usted que es una amargada religiosa, pero yo llevo mi vida así. Y como yo llevo mi vida, me parece a mí que está bien. Y como yo llevo mi hogar, pastora, en mi hogar no se meta. Como yo llevo mi hogar, me parece a mí que está bien. Pastora, en mi relación sentimental no se meta. Porque como llevamos este noviazgo, nos parece a nosotros que está. Y no está bien. No está bien. Y es donde tenemos que ir a la palabra y decirle, Señor. Y mira, dice la escritura. Y dice, entonces me dijo Jehová, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Venga, le pregunto, si el hermano nos dice que la plomada se usa para saber si está derecho, ¿para qué Dios había tomado la plomada de albañil? ¿Qué quería ver Dios de su pueblo Israel? Si estaba ¿qué?